Bien, les doy la bienvenida a un nuevo video del canal. Vamos a ocupar este video para estudiar generalidades respecto al teorema de Taylor de variable compleja. Vamos a hablar también de los ceros de las funciones analíticas, porque este es un concepto que más adelante en videos próximos vamos a requerir para estudiar, digamos, la clasificación de los puntos singulares. Comencemos pues analizando el teorema de Taylor. ¿Qué nos dice este teorema? O sea, requerimos una función f que sea analítica en un subconjunto abierto de los números complejos. A este subconjunto lo vamos a denotar, digamos, con la letra A, y es un subconjunto de C. En este conjunto A, digamos que yo lo tengo por aquí dibujado, vamos a fijar un punto, y ese punto número complejo lo vamos a llamar z sub 0, y en torno a este punto nosotros vamos a crear un disquito de radio R, o sea, un entorno abierto de radio R, y lo vamos a llamar A sub R, ¿sí? Sobre este disco nosotros vamos a ubicar este punto Z, y le estamos exigiendo a la función f que sea analítica en todo A, listo. Entonces lo voy a escribir por aquí, f analítica o diferenciable en el sentido de la variable compleja, analítica en este subconjunto A. Bien, entonces vamos a tomar un punto Z que pertenezca a este disco y creamos el conjunto A sub R. Bien, van a ser los Z cuya distancia al punto Z0 que nosotros estamos fijando va a ser menor que cierto número real R. Hay otra cosa, es que a este R le vamos a permitir que también tome el valor de infinito. En este caso, este radio va a ser infinito, va a coincidir, digamos, con mi subconjunto A, pero como va a crecer hasta el infinito, también va a coincidir con el conjunto de los números complejos. Entonces, cuando R sea infinito, vamos a pedirle o vamos a hacer que el conjunto A sub R coincida con mi conjunto A y coincida con el conjunto de los números complejos. Estas son las hipótesis que requiere como tal el teorema de Taylor, una función analítica en este conjunto A, y fijamos, cierto, un punto Z0. Alrededor de ese punto Z0 creamos ese entorno y vamos a tener la siguiente conclusión: para cada punto Z que pertenezca a ese disco, o sea que para este punto Z vamos a tener una representación en series de potencia de la función f que nosotros hemos definido de esta forma, ¿sí? Y esta serie va a converger en todo este disco. O sea, este objeto que tenemos aquí va a representar una función compleja, y aquí nos va a decir, bueno, otra conclusión es que la función f va a coincidir con dicha serie en todo este disco. O sea que para este z que yo tengo aquí, mi función f, bueno, evaluado en ese z, va a coincidir exactamente con una serie de potencias infinita, ¿no? Con las series de n igual 0 hasta infinito de la derivada enésima de la función f evaluada en el punto z0, esto dividido entre n factorial, que multiplica a z menos z sub 0 a la n. O sea que voy a tener que mi función va a coincidir con una serie de potencias en torno a este punto z sub 0, pero solamente en este disco. O sea, va a coincidir de manera local, no de manera global, digamos, en todo el conjunto A, sino de manera local en este disco de convergencia. Bueno, pero obviamente puede pasar que este R sea infinito, como lo dije desde un principio, y en este caso esta función coincidiría ahora sí de manera global con esta serie de potencias, es decir, en todo, convergería en todo el plano complejo, digamos, como es el caso de las funciones de variable compleja, la exponencial, digamos, sea la z, como lo es el seno de x, perdón, el seno de z y el coseno de z. Estas funciones tienen representación en serie de Taylor
de manera global y convergen en todo para cualquier número que pertenezca al conjunto de los números complejos. Bien, ahora este teorema tiene una consecuencia o tiene un corolario que es bastante importante, y es el siguiente. Bueno, de hecho lo vamos a anunciar como teorema, y el teorema nos dice lo siguiente. Ahora yo tengo una función de variable compleja, analítica y definida. La vamos a definir en un subconjunto abierto de los números complejos, al cual lo vamos a denotar por la letra omega, ¿sí? Y vamos a fijar un punto z sub 0 que pertenezca a ese conjuntico. Entonces nuevamente hagamos un diagramita. Yo por aquí tendría mi conjuntico omega. Aquí por dentro yo estoy fijando un punto z sub 0, y en torno a este punto z sub 0 yo voy a formar un disco con centro en él y de radio r, o sea, de manera que se cumplan las hipótesis del teorema de Taylor. Entonces aquí yo coloco en torno a este punto un disco con centro en z0 y radio r, y le voy a exigir que la función sea analítica en todo este conjunto omega. En particular va a ser analítica o diferenciable en este disco. Vamos a exigirle a la función que se me anule en este punto, es decir, cuando yo la evalúe en el centro de este disco, es decir, en mi punto z0, la función se va a anular en ese punto. Las conclusiones de este teorema son las siguientes. O sea, puede ocurrir únicamente o lo que dice aquí mi afirmación 1 o lo que dice aquí mi afirmación 2. ¿Sí? Debe ocurrir exactamente una de estas siguientes afirmaciones. La primera afirmación me dice que toda la función va a ser 0 para todo punto que pertenezca a este disco. Si pasa que la función se me anule en mi punto z0, puede ocurrir que bueno, también se me anule para cualquier punto z que yo tome en el interior de este disco, para cualquier z. Listo. Esa va a ser la primera conclusión. O pasa esa, o puede ocurrir la siguiente: que exista un número natural que haga que a la función le pase lo siguiente. Desde un principio yo tengo que f de z sub 0 es igual a 0. Entonces aquí no hay problema. F de z0 tiene que ser igual a 0. Pero aparte de eso, la primera derivada de la función evaluada en el punto z0 también va a ser igual a 0. La segunda derivada de la función evaluada en el punto z sub 0 también va a ser igual a 0. Y así sucesivamente hasta la derivada n-1. Es decir, existe ese número natural y hasta la derivada de orden n-1, mi función evaluada, la derivada n-1 de la función evaluada en ese punto también va a ser 0. Y va a ocurrir que exactamente en este número natural, la derivada enésima de la función evaluada en el punto z0 no va a ser igual a 0, va a ser diferente de 0. Entonces, o puede ocurrir la primera, que sea idénticamente igual a 0 en este entorno, o que se me anule la función y sus derivadas hasta el orden n-1 en el punto z0, y que la función en su derivada enésima en el punto z0 sea distinto de 0. Bien, para que esto no se quede en palabras, analicemos de hecho por qué es que tienen que ocurrir estas dos afirmaciones, o una de estas o una de estas. Entonces hagámoslo por este lugar. Bueno, vamos a tener los siguientes casos. Entonces hablemos por ejemplo del caso 1. ¿Qué pasa si mi función o la derivada enésima de mi función evaluada en ese punto z0 es exactamente igual a 0? Pues bueno, nosotros ya tenemos una representación de la función, pues dadas las hipótesis del teorema en términos de esta serie infinita. Lo que me dice el teorema de Taylor, como la serie infinita de la derivada enésima de la función evaluada en mi punto z0, esto dividido entre n factorial, que multiplica z menos z sub 0 elevado a la n. Entonces si llega a pasar el caso en que esta derivada enésima en el punto z0 sea igual a 0, pues este término de aquí se me va a anular, ¿cierto?
porque aquí tengo exactamente este término de arriba, y voy a tener, esto va a coincidir entonces con la serie infinita de n igual 0 hasta infinito de la función nula, y esto converge exactamente a 0. Y esto va a pasar para todo z que pertenezca al disco con centro en 0, en z sub 0 y radio r. Entonces bien, miren que aquí hemos obtenido la primera conclusión, que la función f de z sea nula para todo z que pertenezca en ese disco, y eso va a pasar exactamente cuando la derivada enésima de la función se me anule en el punto z sub 0. Bueno, analicemos ahora el siguiente caso. En el caso 1 nosotros hemos supuesto que bueno, en ese punto se me anule la derivada enésima, pero ¿qué pasa si no se anula? Es decir, ¿qué pasa si la derivada enésima de la función evaluada en el punto z sub 0 es distinto de 0? ¿Cierto? Puede ocurrir este caso o también puede ocurrir este caso. Entonces analicemos este. Cuando la derivada enésima de la función evaluada en el punto z sub 0 sea distinto de 0. En este caso vamos a tener, digamos, dos subcasos. Digamos, subcaso 2.1 y vamos a tener, digamos, el subcaso 2.2. Entonces digamos, aquí estamos hablando de la derivada enésima de un n que pertenezca a los números naturales cualquiera. Bueno, ¿qué pasa si ese n es exactamente igual a 0? Es decir, si en n igual 0, esto es distinto de 0. ¿Qué va a significar? Pues vamos a tener derivada, digamos, de orden 0 de z sub 0, pero esto por definición es exactamente lo mismo que decir la función evaluada en z sub 0, y estamos considerando que cuando n sea igual a 0, esta función evaluada en el punto z sub 0 va a ser distinta de 0. Podríamos tener ese caso, ¿cierto? Pero bueno, este caso no lo vamos a tener porque desde un principio le estamos exigiendo a la función que en el punto z0 ella sea igual a 0. Entonces, cuando n sea igual a 0, aquí vamos a tener de cierta manera un absurdo, porque en la hipótesis del teorema, como podemos ver aquí, estamos exigiendo que la función en z0 no se me va a anular. Perdón, se me va a anular, va a ser igual a 0. Entonces este subcaso lo vamos a descartar. Bien, ahora ¿qué pasa si n es mayor que 0? O sea, en general n no sea 0, ¿sí? Entonces podemos tomar, digamos que, bueno, podemos tomar n en n minimal. ¿Qué significa que sea minimal? Que va a ser el número natural más pequeño que va a satisfacer, es decir, tal que va a satisfacer la siguiente propiedad, la propiedad que queremos. Es decir, que la derivada enésima de la función evaluada en el punto z sub 0 sea distinto de 0. Y este es el natural más pequeño que satisface esto. Es decir, yo comienzo desde n igual 0, digamos desde k igual 0, k igual 1, k igual 2, sigo así sucesivamente hasta llegar a, digamos, k igual n menos 1, por aquí llego hasta k igual n, y exactamente en k igual n, esta propiedad de la derivada enésima en el punto z sub 0 es distinto de 0. Luego para los k anteriores, esta función, bueno, la derivada asociada a estos k va a ser exactamente igual a 0. Entonces lo que debe ocurrir es que mi función evaluada en k igual 0 como derivada, evaluada en el punto z sub 0, tiene que ser igual a mi derivada, digamos, de orden 1, evaluada en el punto z sub 0, tiene que ser igual a la derivada de orden 2 de la función evaluada en el punto z sub 0. Esto tiene que ser igual, así sucesivamente, hasta llegar a la derivada de la función de orden n-1 evaluada en el punto z sub 0. Esto tiene que ser igual a 0.
porque hemos tomado este n minimal como el número natural más pequeño que satisface esta condición. Y por supuesto, cuando llegamos a mi natural n, pues vamos a tener que la derivada enésima de la función evaluada en el punto z0 tiene que ser distinto de 0. Entonces miren que hemos obtenido la segunda conclusión, analizando el caso 2, que puede llegar a existir un natural n que me satisfaga que la función f y sus derivadas hasta orden n-1 evaluadas todas en el punto z0 sea igual a 0, y que exactamente en la derivada de orden n asociado a este n que existe, evaluada en el punto z0 sea distinto de 0. Y esto como consecuencia de suponer que este término, o sea que la derivada enésima en el punto z0 fuese distinta de 0. Entonces tenemos esa otra conclusión. Esta conclusión de este teorema es muy importante para analizar lo que vamos a definir como el cero de una función. Bien, más específicamente vamos a escribir lo siguiente. En este caso decimos que, o sea, si se cumple esta condición de las derivadas evaluadas en este punto z0, decimos que z0 es un 0 de orden n, un 0 de orden n. ¿Por qué? Porque en la derivada enésima evaluada en el punto z0 no se me anula. Entonces cuando pasa eso, uno dice que z0 es un 0 de orden n de la función f. Y en este caso podemos concluir también lo siguiente, y es que f, una función f que sea analítica tiene digamos un 0 en c, bueno, en este caso un 0 en z0, y cuando hablemos solamente de ceros como tal, sin decir el orden, aquí nosotros vamos a suponer que este 0 es de orden 1, listo. Entonces la función f, una función f analítica, va a tener un 0 en z0, sí, solamente sí, esta cantidad z menos z sub 0 es un factor de f. Bueno, les voy a explicar un poquito qué significa esto. O sea, ya hemos definido lo que significa que la función f tenga un 0 de orden n en el punto z sub 0. Entonces, una caracterización de los ceros, en este caso de orden 1, o de los ceros de orden n, va a ser la siguiente. Entonces la función f va a tener un 0 de orden 1 si z menos z sub 0 es un factor de f, y análogamente la función f va a tener, digamos, un 0 de orden n en z0 si la cantidad z menos z sub 0 elevado a la n también es un factor de f. Entonces, digamos que estas dos conclusiones las podemos derivar también como tal del teorema de Taylor, y entonces sería de la siguiente manera. Bien, entonces vamos a suponer desde ahora que z0, lo voy a escribir, z0, digamos que es un 0 de orden n, y que sea de orden n significa que que la función y sus derivadas satisfacen estas condiciones hasta la derivada enésima. Entonces voy a tomar mi función y la voy a desarrollar en series de potencia. Entonces f de z la voy a poder escribir como la suma de n igual 0 hasta infinito de la derivada enésima de f evaluada en el punto z sub 0 dividido n factorial por z menos z sub 0 elevado a la n. Bueno, aquí para no confundirnos con la notación voy a cambiar esta n por
por k, voy a cambiar el subíndice. Entonces aquí tendríamos desde k igual 0, aquí f derivada k décima, aquí tendríamos z menos z sub 0 elevado a la k. Entonces voy a desarrollar esta serie hasta la derivada de orden n, es decir, hasta que el índice k tome el valor de n. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener a sub 0 para k igual 0 más a sub 1 por z menos z sub 0 elevado a la 1 más a sub 2 por z menos z sub 0 elevado a la 2. Aquí sigo sucesivamente hasta llegar a sub n por z menos z sub 0, esto elevado a la n menos 1. Bueno, esto hagámoslo hasta k igual n menos 1, pero bueno, este a sub 0 va a ser exactamente, lo voy a escribir por aquí, a sub 0 es la derivada de orden 0 de la función evaluada en z0, ¿cierto?, sobre 0 factorial. A sub 1 va a ser la derivada de orden 1 de la función evaluada en z0 sobre 1 factorial, análogamente a sub 2 y análogamente a sub n menos 1. Pero, por hipótesis, estamos suponiendo que z0 es un 0 de orden n. Luego, estos coeficientes de aquí van a ser 0 en esta expresión. Esto va a ser 0, esto va a ser 0 y esto va a ser 0. Y va a ser distinto de 0 cuando nosotros lleguemos a mi natural k igual n. Es decir, aquí vamos a seguir sumando, digamos, a sub n por z menos z sub 0 elevado a la n. Este a sub n ya es distinto de 0, porque a sub n va a ser la derivada de orden n de la función evaluada en el punto z0 sobre n factorial. Y esto por hipótesis ya es distinto de 0, porque repito, z0 es un 0 de orden n. Entonces aquí voy a seguir sumando, digamos, a sub n más 1 por z menos z sub 0 elevado a la n más 1. Y hagámoslo hasta el n más 2. Entonces más a sub n más 2 por z menos z sub 0 elevado a la n más 2. Y así seguimos adelante, hacia adelante. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A que f de z la hemos escrito como a sub n por z menos z sub 0 elevado a la n más a sub n más 1 por z menos z sub 0 elevado a la n más 1 más a sub n más 2 por z menos z sub 0 elevado a la n más 2. Y seguimos así hasta el infinito, ¿no? Y aquí por z0 ser un 0 de orden n, ya garantizamos que este coeficiente y los demás coeficientes sean distintos de 0 para no tener nosotros en este lugar la serie trivial. Ahora lo que vamos a hacer en esta cantidad es factorizar este término, z menos z sub 0 a la n. Entonces f de z la voy a poder escribir como z menos z sub 0 elevado a la n, que multiplica a toda esta cantidad que nos va a quedar. Si se lo quito a este a sub n, pues me va a quedar a sub n solo. Aquí me va a quedar a sub n más 1. Aquí le quito este n, me va a quedar la potencia z menos z sub 0 elevado a la 1. Aquí en este a sub n más 2 me va a quedar a sub n más 2 por z menos z sub 0, esto elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Bien, entonces hemos llegado a esta expresión que tenemos aquí. Y como la función f es analítica en una vecindad de z0, en un disco con centro en z0 y radio de r, pues se debe cumplir que todo este producto que tenemos aquí pues debe ser una función analítica. Esta cantidad z menos z sub 0 a la n es una función que es analítica, y por ser f una función analítica no le queda más que a este término de acá infinito ser también analítico. Entonces tiene sentido definir lo siguiente, y lo vamos a hacer por este lugar. Hagámoslo por aquí. Entonces llegamos a que la función f de z la hemos escrito como
z menos z sub 0, esto elevado a la n, y esto lo vamos a multiplicar por cierta función phi que depende de z. ¿Quién va a ser esta función phi de z? Phi de z va a ser exactamente la cantidad que nos quedó definida abajo, es decir, va a ser a sub n más a sub n más 1 por z menos z sub 0 elevado a la 1 más a sub n más 2 por z menos z sub 0 elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces miren que partiendo del hecho de que z sub 0 era un 0 de orden n, y con el desarrollo en serie de Taylor de la función f de z en esa vecindad, nosotros vimos o pudimos ver que f de z se puede factorizar como z menos z sub 0 elevado a la n por cierta función phi de z, donde esta función phi de z también iba a ser analítica en esa vecindad de z sub 0. Y además, esa función phi de z0 satisface la siguiente condición. Evaluemos la función phi de z en z igual a 0. Entonces vemos que pasa lo siguiente. Esto sería phi evaluado en z sub 0, sería a sub n más a sub n más 1 por z0 menos z0, ¿cierto? Más a sub n más 2 por z0 menos z0, esto elevado al cuadrado, y sigo sumando. Vemos que estas cantidades, esta cantidad de acá de 0, esta cantidad de acá de 0, como tal me sobrevivió este término a sub n. Entonces vemos que f de z, bueno, borremos esto. Vemos que la función phi evaluada en z0 es distinto de 0. O sea, esta función no se me anula en mi punto z sub 0. Sin embargo, la función f de z sí se me anula exactamente en mi punto z sub 0. Es decir, cuando yo tomo la función f de z y la evalúo en mi punto z igual a z sub 0, obtenemos la cantidad z menos z sub 0 elevado a la n, z sub 0 menos z sub 0 elevado a la n por phi de z sub 0. Esta cantidad acá es distinta de 0, y a lo único que le queda hacer 0 es a esta cantidad. Entonces vemos que f de z0 se satisface la primera condición de que f de z0 sea igual a 0. Es por esto que uno dice que z0 es un 0 de orden n, porque hemos podido escribir, digamos, análogo al teorema del factor que nosotros conocemos de la variable real. Hemos podido factorizar a f de z como una potencia de z menos z sub 0, esto elevado a la n por phi de z. Es decir, hemos factorizado a z, y vimos que este z sub 0 se podría considerar como una raíz de esta ecuación. Entonces, en general, digamos, para finalizar este video, nosotros hemos concluido lo siguiente. Y esto se llama, digamos, el teorema de los ceros de las funciones analíticas. Y es que una función f tiene un 0 de orden n en z0, y ya vimos que si partíamos de esta hipótesis, nosotros podíamos ver que f se podía factorizar en una vecindad del punto z0, como esta expresión que tenemos por aquí, como la cantidad z menos z0 a la n por cierta función phi de z, donde esta función phi también era analítica en una vecindad de z0, y además satisface que al evaluarse en el punto a considerar del desarrollo de Taylor, es distinta de 0. Entonces, este concepto de ceros de funciones analíticas es bastante importante, y más adelante en otros videos lo vamos a considerar. Bueno, de hecho, en el siguiente video vamos a ver que los ceros de las funciones analíticas son aislados. ¿Qué significa que sean aislados? Que si yo tengo un 0, digamos, tengo que este punto z0 es un 0 de orden n, ¿qué quiere decir? Bueno, alrededor de este punto yo genero, digamos, un entorno de radio r, y si yo tengo otro punto, digamos z sub 0 primo,
que uno diga que bueno, este z sub 0' también va a ser un 0 de la función f, debe pasar de que en esta vecindad coincidan ambos, es decir, este z0 es único. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago otro entorno más pequeñito alrededor de este punto, digamos un entorno de radio ρ, con ρ menor que r, en todo este entorno no van a haber más ceros, solamente va a existir este único z0. Eso quiere decir que este 0 es aislado, y eso en realidad va a ser un teorema, ¿no? Los ceros de las funciones analíticas son aislados en cualquier entorno que yo tome a partir de ese punto. Entonces bien, dejemos aquí hasta aquí este video. Los invito a que se suscriban al canal y los invito a que vean el segundo video, bien, para continuar con el tema de los ceros de las funciones analíticas.